Felices nos gozamos de estar en la presencia de Dios un sábado más. Y es nuestro privilegio abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 23. Y dice la palabra de Dios: renovaos la actitud de vuestra mente. Renovaos en la actitud de vuestra mente. Quiero invitarte a tener unas palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, buen Dios, alabamos tu nombre en esta mañana porque tú has sido bueno, poderoso, grande, porque tú nos has sostenido, nos has cuidado, nos has librado en medio de esta pandemia, donde cunde el pánico, el miedo, pero nosotros queremos confiar en Jesús. Por eso en esta mañana nos gozamos, Dios, al abrir tu palabra y reconocer tu propósito para nuestra vida. Queremos que tú te muestres a nosotros y nos hables a través de la misma. Estas cosas, Padre, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado El ideal y la realidad. Y es probable que tu mente se vaya en este momento a aquel momento cuando estabas por graduarte en la universidad y tenías grandes ideales para tu vida, tenías metas muy altas. Hoy, cuando miras ese pasado, quizás haya algún tipo de remordimiento o de nostalgia o de frustración porque tus ideales no son la realidad. Todo aquello que soñaste, que propusiste para tu vida, que deseaste hacer, no es lo que estás viviendo hoy. Tengo amigos que estudiaron medicina, pero hoy no son médicos. Tengo amigos que eran albañiles, pero hoy son enfermeros. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo con nuestra expectativa, con nuestros sueños, con nuestro ideal, que a veces no es nuestra realidad? Tal vez pudo haberte sucedido con aquella muchacha linda de la cual te enamoraste y tu corazón te palpitaba y tú dijiste, no hay otra en el mundo, es esta la correcta. Ese era tu ideal. Pero hoy esa muchacha no es tu realidad. Pero todo no queda ahí. A veces lo más triste es que cuando miras hacia atrás dices, Señor, de lo que me libraste. Porque el ideal quedó manchado por la realidad. En fin, hay muchos ideales para nuestra vida. Nos proponemos ideales y deberíamos tenerlos. Pero hay una tendencia muy fuerte y es a nosotros poder medir los ideales de otros. Por ejemplo, cuando miramos al gobierno, para nosotros es fácil decir, bueno, los republicanos deberían hacer esto y aquello y lo otro. O los demócratas deberían hacer esto y aquello y lo otro. O deberían dar tanto dinero mensualmente o no deberían darlo. Y es fácil para nosotros pronosticar, predecir, establecer esas normas que para nosotros serían el ideal correcto de un gobierno determinado. La realidad es totalmente diferente, porque no puedo yo imponerlos, pero a veces afectan mi vida. A veces me siento frustrado. A veces nos sentimos mal, porque no hay coherencia entre estos ideales y la realidad. También sucede con la iglesia. ¿Te imaginas una iglesia
como crees tú, según tus ideales, que debería ser la iglesia. Claro, como la Biblia también dice que debería ser la iglesia. Como Cristo quiere que sea la iglesia. Y la Biblia está llena de esos ideales para la iglesia. Pero la realidad, a veces la realidad que es dura. ¿Te acuerdas aquel día cuando llegaste por primera vez a la iglesia y te sentaste? La bienvenida que te dio el diácono o la ujier en la puerta de la iglesia y llenó tu corazón de pasión. Y te sentaste y escuchaste un sermón fenomenal. Y te sentiste como en casa. Y nosotros llamamos a esa euforia, a ese amor, le llamamos el primer amor. Cuando sentiste ese primer amor por Cristo, que tu corazón palpitaba fuertemente, y tú veías los ideales de la iglesia, veías los tuyos también. Tú querías ser semejante a Jesús. Pero ¿no te acuerdas también que disimuladamente imitabas a la directora de escuela sabática o al director de jóvenes o aquel anciano que predicaba y lo hacía muy bien? Y tú tratabas de imitarlo porque para ti eran ideales, grandes, lindos. Pero hoy la realidad puede ser diferente. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y a dónde me estará llevando el hermano Enoch con este asunto de los ideales y la realidad? No ha empezado y me estoy sintiendo frustrado. Bueno, yo quiero decirte que según la palabra de Dios, debes mantener en alto tus ideales, tus principios, tus metas. Esos ideales tienes que ponerlos en alto. No importa que tu realidad sea diferente. La realidad de hoy no puede determinar el futuro de mañana. Cristo quiere hacer de ti una nueva criatura. Quiere hacer de ti un hombre y una mujer de bien. Y mira, me viene ahora a la mente este pasaje bíblico que dice: vosotros sois una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el ideal de Dios para esta iglesia. Dios quiere que esta iglesia sea una luz en este lugar. No importa cómo tú veas la realidad hoy. No importa que tú me digas que el COVID-19 está afectando a la iglesia, que la está lastimando, que la iglesia no está unida, que no se están reuniendo. Tú allí en tu casa, frente a la pantalla del televisor, puedes darle gloria a Dios y ser uno con Cristo. Y apoyar tu iglesia, animar a tu iglesia. Cada vez que tú haces una llamada, levantas el teléfono para llamar a un hermano de la iglesia, para darle ánimo, para darle gozo. Cuando tú te conectas con un amigo para decirle lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú estás apoyando la iglesia, tú estás elevando el ideal de esta iglesia como Cristo lo quiere. Y déjame decirte algo, para Dios la iglesia es tan importante que en el Nuevo Testamento se menciona más que la vida eterna, se menciona más que el cielo, se menciona más que el infierno, la iglesia. Porque para Dios la iglesia es sumamente importante. La unidad de la iglesia es lo más importante en ella. Si quitamos la unidad de la iglesia, es como quitar el corazón del cuerpo de Cristo. La iglesia debe mantenerse unida, porque la unidad es la que le da propósito a la iglesia, es la que mantiene el ideal de la iglesia, es la que te lleva al puerto seguro. Cristo quiere que tú y yo nos mantengamos unidos, así como Él y el Padre es uno, que nosotros también como iglesia, como pueblo, como comunidad, seamos uno.
Claro está, yo sé positivamente, aunque no frecuento esta iglesia mucho, no conozco a sus miembros, a todos, no los conozco por nombre, yo sé que Juancito difiere de Pedrito, eso lo sé. Es más, en este momento podrías estar diferiendo de mí. Y lo que estoy diciendo podrías estarlo cuestionando. Y en tu mente podrías estarte haciendo tu propio sermón acerca de lo que estoy diciendo. Yo sé que es así. Pero a pesar de nuestras diferencias, deberíamos mantener la unidad. Porque esta unidad que en Cristo está por encima de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de mis intereses personales, está por encima de todo lo que yo pueda valerme para decir, este soy yo. La unidad está marcada en quién es Jesús, y Jesús es el Señor de la iglesia. Así que en esta mañana yo quiero hablarte acerca del ideal, pero el ideal que Dios, que Cristo tiene para su iglesia y el papel que tú y yo jugamos tan importante en ella. Así que número uno es cuidar de la unidad. Y para cuidar de la unidad, muchas veces tendré que poner mi orgullo, ponerlo ¿dónde? Abajo la suela del zapato, a los pies de la cruz. Tendré que dejar mi orgullo allí. Muchas veces tendré que dejar mis prioridades también para mantener la unidad, para que la iglesia se mantenga unida. Porque no es como yo digo, no es como yo pienso, sino como Cristo lo ve, como Cristo piensa. ¿Cuáles son los planes de Cristo para esta su iglesia? Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien. Yo me río de gozo, porque yo soy papá. Y cuando yo veo a mis muchachos que están conversando, platicando, que están soñando, que están describiendo sus ideales para su vida, y los veo compartiendo juntos y apoyándose uno al otro, para mí es el mayor gozo que puedo tener en esta tierra. Yo que soy un padre imperfecto, que soy un padre malo, pero que sé dar también, según dice Cristo, sé dar cosas buenas a mis hijos. Yo me gozo con eso. ¿Cómo se gozará mi Padre Celestial cuando ve a su iglesia unida, llevándose bien, amándose los unos a los otros, orando los unos por los otros? Cristo pagó el precio más alto por ella, por la iglesia. El precio más alto. ¿Sabes qué precio fue, verdad? ¿Sabes qué precio fue? Muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier precio. Lo pagó con su propia vida. Y todo lo hizo por amor. Pero ejemplos he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que el deber de nosotros como cristianos, manteniendo la unidad, es ser como Jesús, poniendo nuestro orgullo a los pies de la cruz. Dice en Efesios, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hay que esforzarse? Sí, claro que hay que esforzarse, porque no nace voluntariamente. Es algo que tengo que proponerme, es algo que tengo que ser intencional. Al establecer lazos con un amigo, con un hermano en la iglesia, aún con mis hijos,
Tengo que ser muy intencional con ello y no es ser hipócrita con esto. Cuando digo ser intencional, me refiero a que cuando doy un gesto de amor, cuando doy una palmada en el hombro, cuando doy la mano, lo hago de todo corazón y lo estoy haciendo para que sientas que te amo. De esa manera, cuando yo le doy la mano al hermano en la iglesia y le digo, te amo, mi hermano, él lo siente en su corazón. Sabe que no son palabras vacías, porque estoy siendo muy intencional con ello. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Ahora bien, para que esta unidad sea realidad, para que este ideal de la iglesia, de esa iglesia buena, esa iglesia santa, esa iglesia que ora, esa iglesia que crece, que predica, ese ideal que tenemos en la iglesia, donde todos los miembros son santos y buenos y no hay ninguno pecador, porque el amor de Cristo me ha inundado de tal manera que ese primer amor que yo recibí me permite ver la iglesia a través de ese cristal, porque no juzgo a nadie con más alto concepto que el que debo tener de mí mismo, sino que pienso de mí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que me ha sido dada. Y veo a todos mis hermanos iguales que yo. Para que eso sea una realidad, debo hacer una cosa, y es enfocarme en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Bueno, yo llego a la iglesia el sábado, el domingo, el miércoles en la noche, el viernes en la noche, el día que sea. Vine a la iglesia. Mi objetivo cuando llego a la iglesia, en primer lugar, es que vengo a un lugar a servir. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo a dar, no a recibir. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, porque esto no lo tenía en el sermón, pero esa es la realidad. Cuando llego a la iglesia, yo vengo a servir. Cuando yo llego a la iglesia, me encuentro con mi hermano José. Y cuando saludo a José y miro a José, no voy a estar buscando los puntos de desacuerdo con José, sino los puntos en común. Aquellas cosas que nos identifican. Y en Cristo hay muchas cosas que nos identifican. No voy a identificarme que si José es más alto o es más bajito, que si es más delgado o es más grueso, que si habla mucho o que si habla poco. No son las diferencias. Son las cosas en común, aquellas que nos unen. Y esas cosas en común, valga la redundancia, no son cosas comunes, sino cosas espirituales. Cosas espirituales. Tal vez el hermano Adrián, estoy diciendo nombres al azar, no sé si habrá un Adrián aquí en esta iglesia, o el hermano Marcos, tiene el don de la oración. Y yo tengo necesidad de oración. Y yo llamo a mi hermano. Le digo, mi hermano, ¿cuánta falta me hace que ores por mi problema, por mi situación? Que intercedas por mí. Vamos a poner a Dios a prueba esta semana. Y esta semana, todos los días, escogemos una hora entre mi hermano y yo, porque tenemos eso en común. A él le gusta orar, yo tengo necesidad de la oración. Nos ponemos de acuerdo. Y esta semana, todos los días, a una misma hora, tú vas a estar intercediendo por mi situación, por mi problema. Cuando termine la semana, ¿tú quieres que yo te diga cuál será el resultado de esta relación que comenzó simplemente por un asunto en común? Un asunto en común. Porque las cosas en común son las que nos unen, no las diferencias. Por lo tanto, recuerda este punto muy importante. La unidad. Y número 2, enfócate en las cosas que tienes en común,
no en las diferencias. Otro punto importante: ser realista con tus expectativas. Y esto puede ser muy cruel a simple vista. Ser realista con tus expectativas. Bueno, cuando te miras a ti mismo y te das cuenta que las expectativas para tu vida no son tu realidad, lo que sientes es frustración, tal vez remordimiento. No sé decir un sentimiento muy negativo porque no soy de esa índole, gracias al Dios del cielo que me tiene libre, me tiene inmune a eso hasta ahora. Vivo con gozo en mi vida cristiana por Cristo mi Salvador. Pero cuando piensas en tu pasado, tus ideales, tu realidad, puedes sentirte frustrado. Y esa frustración puede ser también que te haga ser irrealista con tus expectativas. Porque tú te frustraste, tú no lo lograste, pero ahora impones a otro a que llegue a la meta. Y te puedes volver muy duro, muy insensible, al pedirle a un hermano que alcance determinadas metas porque tú crees que ese debe ser el ideal de su vida, y si te lo cuenta más todavía, y se puede volver un gran problema porque estás poniendo carga pesada sobre el hermano en lugar de ayudarle a llevarlas. Entonces, este punto de ser realista con respecto a tus expectativas es pero demasiado importante, demasiado importante. Cuando descubrimos cómo Dios quiere que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos, y escuchen esto que es importante, por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. ¿Necesita que repitas? Cuando descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, a pesar de la realidad que tenga la iglesia. ¿Qué clase de problema es ese, no? Es decir, que yo tengo un ideal de la iglesia, pero la iglesia está viviendo una realidad diferente, que no es esta iglesia. Estoy hablando de otra iglesia de este pueblo de Miami. En esta iglesia el ideal se mantiene coherente con la realidad. ¿Cierto, verdad? Entonces, positivamente, así es. Pero yo puedo frustrarme al ver que la realidad absorbió totalmente el ideal. Y entonces cuando llego el sábado a la iglesia, en lugar de yo gozarme, porque no he venido a servir, sino he venido a ser servido, no he venido a llenar, sino a ser llenado, entonces me encuentro con un problema grande. Y es que todas las realidades comienzan a saltar de las sillas donde están, y yo estoy fijándome en todas las realidades de los que me rodean, y esto impide que yo vea y reciba la gracia de Cristo. Y de gracia recibiste, da de gracia, da de gracia. Habrá creyentes que sí te van a defraudar en la iglesia. Qué triste realidad. Una triste realidad. Creemos que la iglesia es perfecta. La subimos a ese peldaño del ideal y queremos que se mantenga ahí, pero yo mismo
yo mismo, no estoy en el lugar donde estoy queriendo poner la iglesia. Y me encuentro con esto, que en la iglesia van a haber hermanos que te van a hacer daño, intencionalmente, y algunos sin intención alguna. Pero no es excusa esto para yo dejar de congregarme, para yo dejar de amar a mis hermanos, porque el Dios del cielo quiere enseñarme algo a mí y algo a mi hermano también. Dios quiere enseñarme algo a mí y le quiere enseñar algo a mi hermano también. Así que yo no puedo sentirme mal, yo no puedo defraudarme por cuando yo me encuentro con esta realidad, porque no puedo permitir que esa realidad marque el futuro, el día de mañana, el ideal de mañana. Tenemos que cambiarlo con la ayuda de Dios. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones, muchas razones. Y miren estas razones, que a veces son razones entendibles. Bueno, la lista podría ser bien larga, pero mencionando solo algunos: conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y en fin, muchos otros pecados. La lista puede ser larga, de cosas que puede enfriarme, que puede amargar mi vida con la iglesia, que me puede llevar al punto de decir, yo mejor adoro en mi casa que congregarme. Ahora estamos condenados a estar aislados. Pero yo amo, yo añoro el momento en que yo pueda adorar en mi iglesia con todos los hermanos juntos. Eso sería la delicia más grande. Yo creo que Dios nos está dando una lección interesante, y es aprender a poner estos problemas que manchan el ideal de la iglesia, que lastiman el ideal de la iglesia, a ponerlos allí a los pies de la cruz, a mirar a Jesús en cada hermano presente, a amarlo de todo corazón, ser muy intencional en mi relación con cada uno de mis hermanos, y así todos juntos, en unidad, esperar a nuestro Señor Jesús. Espero ese momento lindo y espero con la ayuda de Dios que sea pronto, que COVID-19 deje de ser un gran conflicto, deje de ser una pandemia, que se encuentre medicina, que se encuentre solución. Dios definitivamente está al control, aun cuando nosotros creamos que no lo vemos. Dios está al control. Nada escapa a los planes de Dios. Un consejo más, bien importante, para mantener la salud de la iglesia. Y miren este consejo. Decídete, porque es una cuestión de decisión. Decídete a animar más que a criticar. Wow. Esto está poderoso. Decídete a animar más que a criticar. Yo recuerdo, siendo muy jovencito, tuve cierta dificultad en mi vida espiritual. Nada del otro mundo. Nunca he sido un pecador abierto ni descarado. Simplemente que había sufrido un trauma en mi vida, que en algún momento se los podré contar. Había enterrado a mi padre, es decir, que era un adolescente, y estaba pasando por un momento de frustración en la vida. Y este momento de frustración me impulsaba a mí a enojarme con Dios. Y en mi enojo yo quería dañar a Dios. Y para yo dañar a Dios, lo que yo buscaba era buscar un pecado grande que yo pudiera ofenderlo. Porque me sentía lastimado. Mi papá se había muerto.
Así que fui a donde estaba el pastor de la iglesia. Y le dije al pastor de la iglesia mis planes. Y el pastor de la iglesia comenzó a animarme de una manera tan eficaz, tan poderosa, que yo me fui aquella noche, recuerdo perfectamente, era un viernes de noche, o sea, un sábado en la noche. Habíamos acabado de recibir el sábado. Me fui de la casa del pastor lleno de gozo, con dolor en el corazón, pero iba con gozo, porque había alguien que había hecho por mí algo que yo no esperaba. Yo estaba esperando que el pastor me condenara y que el pastor me dijera: por ese acto de desobediencia, de rebeldía tuya, lo que te merece es que seas censurado, que seas borrado, que seas echado de la iglesia, que me mirara como un cruel. Pero fue todo lo contrario. El pastor me llenó de amor, me llenó de gozo, me abrió su corazón, me abrió su hogar. Se hizo un amigo conmigo. Y yo, que había llegado solo, frustrado, ahora me iba con un amigo, con alguien que yo entendía que comprendía mi situación, que se había puesto en mis zapatos. Y eso puede marcar la diferencia hoy para cualquiera de tus hermanos. Se hizo la diferencia conmigo, puede hacerla contigo. Por eso mi consejo es, en esta mañana, decídete a animar más que a criticar. Cuando nosotros criticamos a alguien, suceden al menos 4 cosas en nuestra vida. 4 cosas, y ninguna de las 4 son buenas. 4 cosas suceden. Pierdo mi comunión con Dios. Dice la palabra de Dios: ¿y tú quién eres que juzga a tu hermano? Cuando tú haces lo mismo. La palabra de Dios puede ser muy cortante. Así que, ¿quién soy yo para criticar a alguien? Si la palabra de Dios me está diciendo, ¿quién soy yo para criticar a mi hermano si yo hago lo mismo? Así que yo corto o pierdo mi comunión con Dios, número 1. Número 2, saco a relucir mi propio orgullo o resentimiento. Wow, y esto es cruel. Esto es cruel, porque la persona criticona, el que está criticando, no se da cuenta del defecto, pero la persona que está observando puede leer entre líneas que este hermano, con su supuesta crítica, lo único que está haciendo es arrojando su propio orgullo y su inseguridad. De manera que mi consejo es: si tú no quieres ser desnudado en la calle, no critiques. Porque cuando criticas, revelas tu orgullo, revela tus inseguridades. Número 3, te colocas bajo el juicio de Dios. Te colocas bajo el juicio de Dios. Porque con la misma medida con que tú mides, serás vuelto a medir. Y a veces establecemos nuestro propio castigo cuando estamos castigando a otros. De manera que hasta ahora llevamos 3 puntos, pero hasta ahora la crítica no resulta en nada beneficioso. Así que número 1, para recordarlo, número 1, pierdo mi comunión con Dios. Número 2, saco a relucir mi orgullo, mi inseguridad. Y número 3, me coloco bajo el juicio de Dios. Número 4, daño la comunión de la iglesia. Y esto sí que es triste. Daño la comunión de la iglesia porque estoy quebrantando la unidad. Quebrantando la unidad.
Y cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado, porque hay personas que pretenden ser sinceras cuando en realidad son groseras. Imagínese usted que llega una visita a su casa. Esta visita viene con un gozo extraordinario porque traen a su bebé recién nacido. Y como que yo soy muy sincero y yo tengo que decir todo lo que siento, cuando al bebé le digo, wow, pero qué bebé tan cabezón, pero qué feo te nació el bebé. Mi sinceridad habrá sido muy honesta, pero fue inmensamente grosera. Entonces tenemos que revestirnos del amor de Cristo para que nuestra crítica no sea crítica ni constructiva ni destructiva, porque nos escudamos a veces pensando, no, la crítica es constructiva y yo estoy criticando al hermano para construirlo, y eso es incierto. Cuando usted critica, lo único que está haciendo es destruyendo, y está haciendo 4 cosas al menos importantes. Número 1, está perdiendo su comunión con Dios, está sacando su orgullo, su inseguridad, se coloca bajo el juicio de Dios y daña la unidad de la iglesia. De manera que no hay resultados positivos con la crítica. Decídete a animar más que a criticar. Y quiero dejarte este pensamiento lindo del espíritu de profecía. Dice la hermana White, en el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, se estableció que el Espíritu Santo, como agente modelador, actuara en las mentes humanas como si fuera Cristo mismo. Al aceptar la verdad, el hombre recibe la gracia de Jesús, la que lo induce a consagrar sus habilidades santificadas a la obra con la cual el Salvador se comprometió. De este modo, se convierte en un colaborador de Dios y en un agente cuyo entendimiento brilla con la verdad. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios tiene como propósito, como ideal para tu vida, para mi vida, que brillemos con la verdad. Que seamos antorcha, que alumbremos, no alumbremos en un lugar oscuro, no debajo del almud, no escondida bajo la mesa, que alumbremos donde todos la vean. Quiera Dios, que en esta mañana tú hayas llegado al entendimiento de que el ideal que has establecido en tu vida, que has establecido en tu interior, acerca de cómo debería ser la iglesia, sea la pasión que te motive a vivir tú ese ideal. Y yo me comprometo con ustedes hoy a amar a Jesús sobre todas las cosas, a buscar en la palabra de Dios la evidencia, el camino que me ayuda a ser humilde de todo corazón, a amar la iglesia, a proteger la iglesia, cuidar de la iglesia, alimentar a la iglesia, para que todos seamos uno, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno en sí mismo. Que la bendición del Altísimo te alcance y que puedas vivir en paz. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré.
por el